Y hoy en esta mañana quiero hablar acerca del proceso de restauración de la familia cristiana. Porque ya reconocimos, sabemos, bueno, no soy el hombre que Dios espera que yo sea, con el amor sacrificial y todo lo que acabamos de decir. No soy la mujer idónea, la ayuda idónea que Dios espera que sea. Al contrario, soy medio imprudente. ¿Cómo le hago para ser restaurado? ¿Cómo le hacemos para que Dios intervenga en mi familia, para que nos restaure? ¿Cómo inicia este proceso? Porque es difícil, no es sencillo. Y no es de la noche a la mañana. Es un proceso, di conmigo, es un proceso. Y quiero compartirte hoy acerca de este proceso. El proceso de restauración de la familia cristiana. Todo este texto bíblico está cargado con el mensaje de que Dios es Dios de esperanza. El evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas de la esperanza de Dios. En Cristo siempre nos espera un mejor mañana. ¿Cuántos lo creen? Es decir, somos parte de los optimistas. Y no porque estamos en el club de los optimistas, ¿verdad? Sino porque sabemos que en Cristo siempre nos espera algo bueno. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, dice la Escritura. Amén. En Él siempre podremos ser mejores cristianos cada día. En Él siempre podrán ser mejores esposas, mejores esposos, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hijas, mejores hermanos, mejores hermanas. En Cristo Jesús siempre aspiramos a la mejora continua. A eso le llamamos santificación. Proceso de santificación. Y nos encontramos metidos en esta encrucijada, en esta predicación, que es la restauración de la familia. Porque todavía no somos perfectos. ¿O hay alguien perfecto aquí en este lugar? ¿Verdad que no? Pero necesitamos avanzar hacia la meta. Nuestra motivación es la misma del apóstol Pablo cuando él cita ahí en su epístola a los Filipenses capítulo 3 versículo 12 diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, no importa dónde estés, si estás en el inicio, si tú ya avanzaste un gran camino, o si tú ya estás más crecido y en tu familia estás gozando de esas bendiciones, no importa en dónde estés, siempre habrá oportunidad de mejorar, porque no somos perfectos. Amén. Este avance es restauración y este proceso es la santificación del Espíritu Santo. Aplicada a las relaciones internas de la familia, debido a que la familia es el núcleo básico de la vida humana. Toda restauración personal, para que sea genuina, tiene que darse en el contexto de restauración de las relaciones familiares. Y esto está tremendo, amada iglesia, porque tú tienes que ser restaurado desde el núcleo familiar. Y a lo mejor tú ya estás casado, ya saliste de tu casa y pues bueno, tu familia, tus papás están lejos. No importa. El punto es que la restauración de tu familia, en esencia, ahorita, tiene que ver con lo que tú viviste en el pasado. Y desde ahí tenemos que partir. Tienes que partir para cambiar ideas, para cambiar figuras, para cambiar ejemplos desastrosos que probablemente tuvimos. Y digo probablemente por verme muy benevolente. Sí. Desde el núcleo familiar necesitamos ser restaurados. En las relaciones familiares, todo cambio genuino de vida tiene que empezar por la familia.
Cuando Cristo llega, lo primero que empieza a tocar es tu vida, y lo primero que empieza a cambiar son tus relaciones, y el primer impacto que tiene que verse es en la familia, porque si no nos convertimos en candiles de la calle y obscuridad de la casa. Venimos a la casa de Dios, adoramos, cantamos, servimos. No, hombre, pásale, hermano, qué bendición, y somos hermosos en Dios aquí en la iglesia. Pero en la casa, Dios mío, somos unos diablos. ¿Ah? Somos imprudentes, somos enojones, somos desesperados, somos groseros, somos gritones. Se hace lo que yo mando, o ejercemos matriarcado, o ejercemos dominio, o ejercemos cosas que están fuera de contexto. Por eso es que inicia en la familia. Y como dijimos, la base de la sociedad son las familias. ¿Sí? Queremos una sociedad fuerte, necesitamos restaurar las familias. Queremos iglesias fuertes en Cristo Jesús. ¿Qué necesita Jesucristo? Restaurar las familias. ¿De qué nos sirven siervos de Dios con sus mujeres en sus casas descuidadas, si nuestro primer ministerio está en dónde? En la casa, no está en la iglesia. El primer ministerio es la casa, la familia. Si alguien te dijo lo contrario, no es cierto. Hay 3 instituciones que ayer decíamos que Dios estableció en la tierra al inicio. La primera fue la familia. La segunda, iglesia y gobierno, ¿eh? Esas son las 3. La familia es muy importante. Pero ¿cómo es que Dios desea restaurar nuestras familias? ¿Y cómo es que tú tienes que caminar en ese proceso? Porque invariablemente lo necesitas, amada iglesia, lo necesitamos. Como lo dijimos ayer, luego vemos el trato entre nosotros como hermanos. Vemos como un hombre cercano a nosotros o una mujer trata a su esposa o a su esposo, y uno dice: ay, Dios, no es correcto, no es la manera, no es la forma. Todos necesitamos restauración. Y el sol no se puede tapar con un dedo. El testimonio que a veces damos no es muy bueno. Los gritos que pegamos en casa, el vecino los oye. Y tú sales: vecino, buenos días. Y adentro: oye, y sales y los vecinos: ah, buenos días. Bárbaro. Así me pasa. Yo escucho a mis vecinos gritar todo y salen así: vecino, buenos días, buenas tardes. Y se meten y es un gritadero, unos agarrones. Imagínese. Y luego todavía sale usted y le dice: buenos días, Dios le bendice. Dios le bendiga. Y el vecino así: ah, caray. ¿Cómo es este proceso? Acompáñeme a Gálatas capítulo 6 versículo 1, por favor. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Porque no hay ministerio, y se lo quiero compartir de manera directa. No puede usted tener ministerio en la iglesia si antes en su casa no está restaurada su familia. No hay manera, no hay forma. Hemos cometido muchos errores por mucho tiempo, por muchos años, y ese ha sido el error: no restaurar desde el vínculo familiar. Y entonces es un desgarréate en la iglesia. No funciona. Nos volvemos sepulcros blanqueados nada más, candiles de la calle y obscuridad de la casa. No es así. Tenemos que buscar la restauración desde el núcleo familiar para que se manifieste en fruto, en testimonio verdadero. De hecho, lo vamos a revisar al final, pero Pablo, hablando a Timoteo, eso le dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y aún el que habla del diaconado, la palabra diaconado se traduce como servidor, servicio. Dice: buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa.
es necesario que esto, es necesario que el otro, es necesario, y al final reduce, concluye diciendo, para que no caiga en los lazos del diablo, para que sea de buen testimonio. Tantas cosas que tenemos que entender y que tenemos que aceptar para no meternos en conflictos. Gálatas capítulo 6 versículo 1, amada iglesia, por favor. Dice la escritura lo siguiente: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. Y ahí esta palabra restauradle, subráyala. Dice: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra griega que Pablo usa en este pasaje, en este contexto, y que se traduce al español como restaurar, es catartisis. Repite conmigo. Catartisis. Tiene acento en la I, catartisis más bien. Catartisis. Repite conmigo, catartisis. Eso. Esta palabra expresa el concepto de un hueso del cuerpo que está luxado o que está dislocado, donde dolorosamente, di conmigo, dolorosamente, más fuerte, dolorosamente, es puesto de regreso a su lugar. Pero a nadie nos gusta esto. Por eso la restauración se vuelve muy difícil, porque el restaurar es doloroso. Y ya nadie quiere sentir dolor, ¿verdad que no? ¿Qué pasa cuando alguien se quiebra un hueso? Y ay, no me lo toquen, no me lo toquen. Y ahí está, ¿verdad? Con el ortopedista, creo. Y entonces dice: a ver, pónganlo aquí. Y ok, pásenlo a traumatología. Y ok, tiene el hueso quebrado, dislocado, pues lo vamos a poner en su lugar. Y cuando dice eso el doctor, el paciente pela los ojos, ¿va? Que dice: no, Dios mío, no hay algo, anestésieme o algo, por favor. Y le dicen: muerda esto. Ay, mamá, muerda esto, ¿qué significa? ¿Verdad? Y le van a decir: y a la de 3, ¿verdad? Le voy a regresar el hueso. Y te dice 1 y tú estás esperando, nunca llegó el 3, en el 2, ¡pras! ¡Ay! Y ahí está. Y entonces viene el yeso, lo que sea, la férula, no sé qué le pongan ahí, ay, que parece que los embalsaman como egipcios. Y ahí sale uno así. Entonces, ¿entiende la figura? Restaurar es sufrir el dolor de regresar a su lugar aquello que está fuera de orden o de lugar. Pero resulta que las personas, cuando hablamos de restauración, queremos que Dios nos restaure de acuerdo a como nosotros lo pensamos o lo queremos, para que no nos duela. Se le dice a un hombre: tienes que regresar o quedarte, arreglarte con tu mujer. Deja a la otra mujer. Tienes que regresar. No me diga eso. No quiero. No, a mejor acá con la restauración, como yo la quiero. Porque no quieren sufrir el dolor de la restauración. Y el problema es que entonces no hay restauración. Es un engaño. Cuando tienes que ir y decir: tienes que ir a arreglar ese conflicto con tal hermano, ¿va? Y tienes que ir y reconocer que la regaste, que estás mal. Y entonces, ¿qué ocurre? No, pastor, yo humillarme. No, hombre, ¿por qué? No, hombre, ya no va a sufrir el dolor de la humillación. Es tan lógico como decir, o ilógico como decirle al doctor: así déjeme el hueso. Bueno, pues entonces todos caminan así.
Y así andamos, venimos a la iglesia todos. Ya andamos todos chuecos ahí. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir el dolor de la restauración. Y eso significa restaurar. El que tengas que reconocer tu error, el que tengas que venir delante de Dios y decirle: Señor, capacítame, Señor, ayúdame, Señor, dame amor, el que se apagó, Señor, restáurame. Si hay una oportunidad para perdonar, aquí estoy, Señor. Si tú tienes poder para esto, Señor, lo voy a sufrir, me va a doler, pero aquí estoy. ¿Cuántas familias están dispuestas a sufrir el dolor de la restauración? 2, 3, 4, ya, gracias a Dios, ya se animaron. ¿Sí me entiende? Es una realidad que probablemente hay mucho daño, pero Dios restaura y Él tiene poder para restaurar. Aplicando este concepto a la familia es regresar entonces en su estructura interna y externa, en sus relaciones internas y externas, en su ser interno y externo, al orden original establecido por Dios en su palabra. El significado de esto es que la familia se somete a la justicia de Dios, que es el orden original. Sí. ¿Cuántas de las familias aquí necesitan restauración? Levanta tu mano, no la bajes. Bueno. ¿Cuántos le podemos decir a Dios: yo quiero, no importa que me duela? Entonces, cuando Dios empieza a intervenir, no salgas corriendo. Sí. Cuando en una consejería pastoral o se te traiga y se te diga: haz esto, que va en contra de lo que tú quieres, hazlo. ¿Te va a doler? El proceso de la restauración, tenemos dos pasajes, uno en Corintios capítulo 3 versículo 18 y uno en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Pablo en Corintios nos dice que la vida cristiana, la santificación, es un proceso de transformación. Mirando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, en la medida en la que vamos conociendo mejor a Dios, vamos caminando, vamos sometiendo nuestra vida a Él, y ciertamente nuestra vida empieza por la familia. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego Filipenses, ahí en capítulo 3 versículo 12 al 14, Pablo nos presenta la vida cristiana como una caminata en proceso, con una meta y una motivación clara y definida. Pero es de todos modos una caminata en proceso, en la que todavía no se es perfecto, porque no se ha llegado a la meta. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay dos cosas que quedan claras en estos versículos, tanto en Corintios como en Filipenses.
existe un proceso. Y ese proceso por naturaleza y definición implica un avance y un constante cambio. Di conmigo, avance y constante cambio. Otra vez, avance y constante cambio. Cambio, 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 cambio. Eso. Cambio. Cambio. Tienes que cambiar. Ok, en proceso, está bien, está bueno. Poco a poco. Pero cambio. Cambia. Métete con Dios. Pero la Escritura nos dice cómo. Y nos dice cuál es la forma. Nos dice cómo va a ser. Nos va a doler. Ese es el proceso. Esto implica para nosotros que la medida en la que el Señor, por medio de su palabra, nos vaya confrontando con luxaciones y dislocamientos en la vida de nuestra familia, debemos traer esos desórdenes a sus pies y permitirle que nos restaure. Debemos reconocer y traerlos a Cristo. Cada aspecto de nuestra vida. Podemos mencionar varios para aclarar el punto. El primero, pregúntate, varón, ¿cómo trato a mi esposa? Otro, mujer, ¿cómo trato a mi esposo? ¿Lo estoy haciendo correctamente o incorrectamente? Lo traigo a Cristo. Dejo que la gloria de Dios, su palabra, me alumbre y me muestre mi incapacidad, mi error. Y entonces viene un proceso de cambio. Permito que el Espíritu Santo entre y me transforme. Y entonces cambio. Le busco. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a las personas que están alrededor? ¿Cómo trato a mi mamá? ¿Cómo trato a mi papá? ¿Cómo estoy tratando? ¿Cómo trato las finanzas en el hogar? ¿Cómo me muevo en función del testimonio de la familia en el trabajo? ¿Cuáles son los valores que tengo en mi familia? ¿Pongo por encima de mi familia otras cosas triviales? Cada aspecto de tu vida lo tienes que traer a los pies de Cristo y tienes que revisar, tienes que ser confrontado con luxaciones, con dislocamientos en la vida de nuestra familia y traer esos desórdenes a los pies de Cristo y permitirle que nos restaure. ¿Cómo funciona mi lengua en la familia? ¿Por qué? ¿A qué daño hace? Y luego vienen los elementos de la restauración. ¿Cuáles son estos elementos de la restauración? Colosenses capítulo 3 versículo 16 y Romanos 15, 14. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra clave es exhortándoos. Es la exhortación. Y luego Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces aquí surgen dos palabras claves: exhortación y amonestación. ¿A quién le gusta que lo exhorten o que lo amonesten? ¿Verdad que no? A nadie nos gusta que alguien llegue y nos diga: mira, hermano, la cosa está así, déjeme lo exhorto. Pero si nos prendemos. En estos versículos Pablo usa la palabra, pon atención, noutesis, que se traduce al español como exhortar
o amonestar. Noutesis. Se escribe Noutesis. Noutesis. Que se traduce como exhortar o amonestar. A través de este concepto, el Espíritu nos traza el procedimiento de la restauración en cada una de las áreas de necesidad de nuestra familia. Noutesis presupone que cada luxación en la vida familiar representa un problema que debe resolverse, con una actitud que debe cambiar, un pecado del que se debe arrepentir. Esto es confesar y abandonar. Di conmigo: confesar y abandonar. ¿Sí? Noutesis también implica que ese cambio necesario se debe lograr a través de la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra de Dios. A través de la confrontación verbal con los principios de la palabra. Alentando, enseñando, entrenando, corrigiendo y reprendiendo verbalmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto, noutesis. Estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos animando, estamos confrontando. El Espíritu Santo te está hablando en medio de todo esto. ¿Para qué? Para responder delante de Él. Pero al final, ¿para qué? Para confesar y abandonar el pecado o la luxación o el problema, la actitud que a veces tenemos en casa, que a veces tenemos con respecto a la familia, a la esposa, al esposo, los hijos, las hijas, la mamá, el papá, todas estas relaciones que tienen que ser sanadas. Noutesis también conlleva el propósito supremo de ayudar al que es confrontado. La necesidad debe ser confrontada con la palabra para la gloria de Dios y para el bien del que es confrontado. ¿Me entiende, iglesia? La manera en la que Dios te va a restaurar es que tú te acerques a Cristo en relación con Él y te dejes confrontar por la palabra de Dios. Es la manera en que tú te expongas a Él. Obviamente, si tú no tienes un conocimiento para poder encontrar en la palabra de Dios, para eso la iglesia está, para edificar a la casa de Dios, para poder enseñar, confrontar, ayudar, no con el objetivo de estar juzgando, sino con el objetivo de restaurar. Pero te anticipo, no es lo que tú estás pensando. No vas a escuchar lo que tú quieres escuchar. Vas a escuchar lo que la Escritura dice. Vas a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y normalmente lo que la palabra de Dios dice va en contra de nuestra naturaleza caída. Siempre. De lo que queremos. Termino con lo siguiente. Hay esperanza para la familia. Hay esperanza. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza. No existe problema o necesidad en la familia que Dios no pueda solucionar y satisfacer. No existe. El problema es que nosotros no le permitimos con nuestra actitud. Porque no queremos perdonar, porque nos dañaron tanto, nos causó tanto dolor, que no quiero pasar por el dolor de perdonar o de ser perdonado. La clave reside en la disposición que como familia tengamos para someternos a su justicia, a su gobierno, a su diseño, al orden original que Dios estableció.
a fin de que nuestras luxaciones y huesos dislocados sean vueltos a su lugar original. Estemos dispuestos a ser restaurados y a restaurar. No hagas como que no pasa nada. No le des vuelta a la página. Ah, ya, sí, ya no. Qué difícil estar ahí. No te conformes a vivir vidas fuera del orden original. El que tiene el manual de la familia es Dios. El único que te puede enseñar a ser esposo como Dios lo estableció es Dios a través de su palabra. El único que te puede enseñar a ser mujer, ayuda idónea, como Dios lo planeó, lo concibió en su corazón, en su pensamiento, es Dios. Ayer decíamos, no es el amigo, no es la amiga que te da consejos de vida y no sabe ni cómo vivir su vida. No es el jefe del trabajo, no es la sociedad, no es la gente que está afuera, ni aún la que está adentro. Es Cristo Jesús. Es su palabra la que tienes que aceptar y que te tiene que gobernar. La mayor parte de las familias cristianas está pasando por crisis. Las tasas de divorcio se incrementan cada vez más. ¿Y sabes por qué es? Porque no aceptamos el gobierno de Dios. El domingo pasado dijimos que si tú aceptabas el gobierno de Dios te librarías de conflictos, pero que si rechazábamos el gobierno de Dios íbamos derechito hacia el conflicto. Porque no es como tú quieras vivir, como yo quiera vivir, como mi idea es, como lo aprendí. No, es como Dios lo estableció. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tantas cosas que podemos hablar de esto. Ministros divorciados, con pleitos, con iras, con contiendas. Siervos de Dios con dobles vidas. Cuando llegó el avivamiento a la iglesia de Manuel, te lo voy a decir así con la expresión, se oye grotesca pero es la correcta, toda la porquería que estaba oculta salió. Hombres con dobles familias, mujeres con problemas y que también habían engañado al esposo, hombres trayendo sus revistas pornográficas, sus pistolas, todas las cosas que tenían ocultas, trayendo su alcohol, sus drogas, que estaban dispuestos a ser restaurados por una convicción profunda del Espíritu Santo que puso en ellos, una convicción de pecado que el Espíritu Santo empezó a hacer en el hombre de tal manera que ya no puedes soportar y tienes que confesar y tienes que decir: necesito restauración, ayúdenme. Y tú dices: ¿eso en la iglesia? Sí. No tienes idea. O no, tal vez sí tienes idea. Porque probablemente está en tu casa, en tu familia. Necesitamos, amada iglesia, realmente entender que Dios desea hacer algo con la iglesia, que Dios desea hacer algo contigo. Y si Dios te trajo a este lugar, no es para que hagas lo que a ti te plazca. Perdón que te lo diga, no lo vas a hacer. No te molestes.
Y si tú veniste pensando en que podías hacer pues lo que yo creo, lo que yo pienso y porque yo digo, este no es el lugar. Tienes que buscar otro lugar. Aquí no es. Aquí no es. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedirle que saque todo celo, toda contienda, toda ira, toda maledicencia en la lengua que tenemos, bárbara, sin control. Toda ofensa que hay, toda falta de honra que hay entre los esposos hacia los hijos hacia los padres. Ya los hijos le gritan a los padres y les ordenan lo que quieren. El orden original está todo volteado, está todo mezclado, es un desastre. El hombre no honra a la mujer no honra ni respeta al esposo, porque en vez de cabeza son pies o cola. Entendamos lo que Dios quiere hacer con la familia, porque si queremos que Dios impacte la tierra, impacte a aquellos que están afuera, lo van a ver a través de nuestro testimonio. No es de lo que digas, no funciona, ni de lo que tengas acá. Wow, tengo mucho conocimiento, de nada te sirve. Es de tu testimonio, de lo que enseñas. Por eso Pablo le escribe a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pon atención. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué dice ahí? Irreprensible. Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? No hay manera de reprenderle. Intachable, íntegro. Marido de una sola mujer. Pero es que ya no me resultó con una, pues voy con otra, ¿no? Es que es ella, no soy yo. Y luego va con la otra, se casa, se enreda toda la situación y no funciona, no, es que es ella. Y va con otra. Y después está tan enredada la cosa que ya no sabe ni cómo desenredarse. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y explico la parte de hospedador. En la antigüedad era necesario el hospedar, en el sentido de que las iglesias estaban dentro de las casas. En ese contexto. No quiere decir que a todo mundo que necesite lo vas a meter a tu casa. Cuidado. Dice: apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El versículo 4, ¿qué dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto me da miedo. Porque es como un collar mesino que dice: aquí te alineas. Para nosotros como pastores, porque no creas que Dios solamente te habla a ti. A nosotros nos habla y nos angolotea y nos ubica en un lugar donde tenemos que estar. Mi familia funciona sí o sí. En mi casa Dios nos restaura sí o sí. En mi casa el amor está sí o sí.
En mi casa el respeto está sí o sí. Porque si no, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El testimonio de tu vida es necesario. Y luego, bueno, eso es a los obispos. Ahora vienen los requisitos de los diáconos. Todos entramos ahí. Los servidores. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos, ¿qué dice ahí? A prueba primero. Pues los pastores se nos olvida esto. Estamos tan necesitados de gente que nos ayude en el ministerio que no, pásale de una vez. Y luego vienen los golpes y los fracasos y los problemas en la iglesia, todo por no hacer caso a la palabra de Dios. Primero pruébalos, espérate, observa su fruto. Ve, amada iglesia, no se sienta mal cuando uno le diga siéntate. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, cuando le está mandando esto a Timoteo, ya estaba, sentía que ya lo ejecutaban. Y era necesario que él escuchara, que dijera: cuida la iglesia. Cuida la iglesia, necesitas esto y esto, porque la iglesia tiene que permanecer. Necesita restaurarse la gente, necesita una buena palabra. Necesitamos restauración. Necesitas restauración. Necesitas restaurarte. Nadie te juzga, no te preocupes. Nadie nos juzgamos. No. Todos necesitamos en alguna medida restauración, pero necesitamos crecer en ella. Te invito a que te pongas de pie, por favor.